Buenos días, apreciados estudiantes. Mi nombre es Mónica Forero, docente encargada del módulo de competencias comunicativas. Hoy haré una sencilla introducción a este módulo. Para empezar, voy a hablar de la comunicación. Esta es esencial para la vida social porque nos permite interactuar continuamente y es muy importante gozar de buenas habilidades comunicativas. Ustedes se preguntarán qué son las competencias comunicativas. Son un conjunto de aptitudes que permiten una comunicación adecuada. Para esto, el individuo se vale de todos los sistemas de signos de su comunidad sociocultural y tiene en cuenta cuándo hablar, cuándo no hablar, de qué hablar, con quién hablar, dónde hablar y cómo hablar. Pero, ¿por qué son importantes las competencias comunicativas? Nosotros los seres humanos nos comunicamos a diario con los demás y con nuestro entorno. Por eso es importante saber emplear estas habilidades para el crecimiento personal y para el crecimiento social. Estas habilidades debemos desarrollarlas porque no son innatas. Se hace necesario aprenderlas y mejorarlas. Existen los tipos de competencias comunicativas. Dentro de estas encontramos la competencia lingüística, competencia paralingüística, competencia sociolingüística, competencia discursiva, competencia pragmática, competencia estratégica y por último, competencia textual. La competencia lingüística es el pilar central de la comunicación. Esta hace referencia a la adquisición y el desarrollo de una lengua y a su posterior dominio. También hace referencia al nivel de integración del lenguaje, entendido como un sistema de símbolos que están articulados, que posibilita el entendimiento entre las personas. Esta nos permite pensar y expresarnos a través de las palabras y sus combinaciones, así como asignar nuevos términos a objetos y a determinadas sensaciones. La competencia paralingüística está formada por elementos adicionales que complementan el lenguaje. Entonces distinguimos los recursos orales como la entonación, la intencionalidad, entre otros, y los recursos escritos que se refieren a márgenes, negritas, cursivas, mayúsculas, entre otros. La competencia sociolingüística, donde el lenguaje depende de la cultura social y es inherente al momento y al lugar en que se utiliza, es decir, que varía según el contexto. Esta competencia comprende algunos elementos extralingüísticos. Dentro de estos elementos tenemos la competencia kinésica, que se refiere a la comunicación no verbal. La llevamos a cabo a través de posturas, gestos, miradas, entre otros, y puede complementar, enfatizar e incluso contradecir nuestras palabras. Conforma hasta el 80% de nuestra comunicación. Y también tenemos la competencia proxémica, que se refiere al manejo de las distancias con los demás, dependiendo de la proximidad. Entonces aquí hablamos de una distancia íntima que va de 15 a 45 centímetros, es propia de la familia, pareja y amigos íntimos y generalmente se suele hablar en voz baja. Hablamos también de distancia personal, de 45 a 120 centímetros. Esta es propia de los amigos y conocidos y se usa una voz suave y distendida. Está también la distancia social que va de 1,2 a 3,5 metros. Esta es propia de los contactos profesionales y es más impersonal. Y por último la distancia pública.
a partir de 3,5 metros. Esta es propia de los discursos ante un determinado público. Continuamos con las competencias. Está la competencia discursiva. Es la sucesión lógica y ordenada de las ideas o argumentos de un discurso. Para comprender correctamente un mensaje necesitamos que su contenido tenga cohesión y coherencia. Por ejemplo, cuando contamos una historia, esta debe ser coherente en su línea temporal y los sucesos no se deben contradecir entre sí. La competencia pragmática se trata de la habilidad para convencer y persuadir a otras personas, influyendo en sus conocimientos, opiniones, actitudes, entre otras, y es muy útil para conseguir objetivos profesionales. Competencia estratégica. Se refiere a la capacidad de subsanar los posibles errores mientras transcurre el discurso. Logra una comunicación eficaz mediante el comienzo, mantenimiento, reparación, reorientación o conclusión de una conversación. Por ejemplo, cuando intervenimos ante los silencios prolongados o cuando evitamos malentendidos. Y por último, la competencia textual. Esta se define como la comprensión y producción de textos, y para ello necesitamos valernos de otras tres competencias, como lo son la competencia cognitiva, que se apoya en las categorías formales del pensamiento para crear argumentos, la competencia comunicativa, que consiste en el manejo adecuado del lenguaje, y la competencia técnica, que se relaciona con el uso de dispositivos para escribir. Bueno, ¿en qué consisten unas buenas competencias comunicativas? Entonces aquí tenemos unos aspectos muy importantes. Empezamos con la observación y escucha. Decimos que a través de la observación del lenguaje no verbal y de la escucha de los mensajes del interlocutor, además del significado de sus palabras, podemos inferir sus estados mentales. De esta forma, un buen comunicador es capaz de prever las reacciones de los demás, reconocerlas y adaptar su comunicación a las mismas. La interpretación del contexto. Las diferencias individuales, sociales y culturales marcarán las características de la comunicación. Entonces, por ejemplo, en España los dos besos o el apretón de manos son muy habituales para saludar. Sin embargo, en Japón no son muy dados al contacto físico. Es decir, que debemos adaptarnos al lugar y al momento para saber qué transmitir y la forma de hacerlo. Hablamos también de aprendizaje. Uno de los recursos más habituales para aprender es el modelado, es decir, fijarnos en otra persona para imitar sus habilidades. Esto puede hacerse de forma consciente o inconsciente. Generalmente los buenos comunicadores buscan perfeccionar sus competencias comunicativas, fijándose en los éxitos de los demás y cómo ha llegado a esto, o cómo han llegado a estos logros. El respeto, muy importante. Es frecuente que en muchas discusiones se pierda el respeto y la educación hacia el interlocutor cuando pensamos diferente. Entonces a veces la otra persona se siente atacada y difícilmente escucha nuestra postura. Un buen comunicador acepta otros puntos de vista y argumenta con respeto para defender los propios. Así, por ejemplo, cuando se tratan temas sensibles como de política, religión o incluso el fútbol, podrán ser debatidos sin necesidad de generar conflicto. Hablamos también de organización. Parece obvio afirmar que se debe pensar antes de hablar, pero no siempre se aplica. Tener un pensamiento organizado facilita ordenar nuestras ideas antes de expresar algo de forma verbal o escrita.
Recuerden que un mensaje ordenado siempre es un mensaje más atractivo. Autoeficacia. En esta, los obstáculos no son dificultades, sino son retos para un buen comunicador. Con la autoeficacia, los comunicadores creen en sí mismos, en sus capacidades, en sus posibilidades y dejan a un lado las inseguridades. La inteligencia emocional. Aceptar otros puntos de vista también conlleva tener en cuenta que estos pueden estar ligados a emociones. Un buen comunicador goza de alta inteligencia emocional y se destaca también por su empatía y asertividad. Saben diferenciar momentos de qué pueden hablar, cómo hacerlo y en qué circunstancia y cuándo es mejor no decir nada. La creatividad e imaginación. La creatividad rompe con la monotonía. Un mensaje diferente atrae más la atención de nuestro interlocutor. Por ejemplo, cuando hablamos de historias, de metáforas. Estos son buenos aliados si los adaptamos a cada situación. Y lo que hace es que va a conectar con las emociones de los demás y va a apoyar nuestro mensaje. Otra parte importante, los errores como parte del proceso. No se puede tener todas las situaciones bajo control y es normal que una persona cometa errores en la comunicación. Pero en lugar de buscar la perfección, los buenos comunicadores se deben centrar en aprender de sus propios errores. Y por último está la práctica. Las competencias comunicativas no son innatas. Algunas personas tienen más facilidades que otras para comunicarse. Si no se ejercitan estas habilidades, no pueden explotar su potencial. Y en el caso de aquellas personas que presentan más dificultades, la práctica logrará grandes avances. Importante, el buen comunicador no nace, sino que se hace. Por último, ¿cuál es la aplicación de las competencias comunicativas? Entonces, la comunicación se encuentra presente en cualquier ámbito de nuestras vidas, también cuando hablamos con nosotros mismos, ya sea en voz alta o mediante pensamientos. A continuación voy a exponer 3 contextos donde las competencias comunicativas cobran especial importancia. Tenemos el primer ámbito, que es el ámbito familiar y social. A veces tendemos a olvidar las reglas más sencillas para una comunicación adecuada cuando nos encontramos en familia. Esto ocurre por el exceso de confianza. A veces se gritan entre hermanos o usted le recuerda a su compañero de apartamento que le corresponde el aseo o cuando le dice a su papá lo que realmente quiere estudiar. Estos son ejemplos donde la comunicación generalmente suele fallar. Es por esto que las competencias comunicativas, junto con las habilidades sociales, evitan los malentendidos y amenizan nuestra vida cotidiana. Hablamos de otro ámbito que corresponde al ámbito educativo. Este es fundamental, ya que al incluir el desarrollo de las habilidades comunicativas en la enseñanza, va a ser vital no solo para aprendizajes posteriores y complejos, sino para el desarrollo como personas, ya que nos va a proporcionar autonomía, resolución y satisfacción. Permite una mejor comprensión y facilita la expresión de uno mismo. Y por último tenemos el ámbito laboral. En cualquier empleo es esencial una relación adecuada con los compañeros, con los jefes, saber desenvolverse en el equipo de trabajo, encontrar buenas soluciones para los problemas que se presentan, tomar decisiones acertadas, entre muchas otras cosas. Y por eso las competencias comunicativas se valoran mucho en la hoja de vida actualmente. En las entrevistas de trabajo dan una imagen muy positiva.
Además, por otro lado, pues cobran especial importancia en las actividades comerciales y de persuasión. Se podrá llegar mejor a los clientes potenciales si se domina ciertas técnicas de influencia y de comunicación. Bueno, así termino esta sencilla introducción. Espero que complementen la información revisando el material de apoyo que se encuentra en la plataforma. Agradezco mucho su atención.